A ver, ahorita seguimos con esto. Leice López, bienvenida, diputada panista. Luis Alberto, y a todos tus redescuchas. Te Un agradezco gusto estar aquí con. te agradezco mucho estar aquí porque pues tú has tenido has llevado a cabo la documentación del transporte. Así que, es decir, el tema pues te has documentado más, es la que le ha dado seguimiento, es la que está más preparada al respecto, y otro que le ha dado seguimiento es Javier Villarreal de la CTM del PRI. Buenos días, Javier. Buenos días, Luis Alberto. Buenos días, diputada Lisette. Buenos días, Javier. ¿Por dónde empezamos? Diputada, primero las damas. Muchas gracias. Pues primero por expresarte la postura del Partido de Acción Nacional. El Partido de Acción Nacional está del lado de los ciudadanos. No queremos ni un solo aumento. Creo que lastima enormemente al bolsillo de los ciudadanos, de los sonorenses. Ya estamos muy golpeados desde el tema, empezamos el año con el alza a la gasolina, el alza a la canasta básica, que los sonorenses sufran ahora un incremento, aunque sea de 2 pesos, porque se ha tratado de matizar que, bueno, no son los 13.50 que ocupan los concesionarios, no son los 11.50 que dice la tarifa técnica decidida y apoyada por el Consejo, sino que sean 9 pesos gracias a un intento de la gobernadora por soportar un aumento más grande. Aún así, 2 pesos es totalmente dañino para los ciudadanos en Sonora. Yo creo que con eso estará de acuerdo conmigo el ciudadano diputado Javier Villarreal, porque él representa a una parte muy importante de los afectados, que son los trabajadores. Rechaza el pan aumento, ni un solo lastima el bolsillo de los ciudadanos, Javier, dice la diputada. Mira, por supuesto que cualquier incremento, si fuera de 1 peso, si fuera lo que fuera, pues obviamente no es una buena noticia para el presupuesto de la familia de los trabajadores. Pero el tema tenemos que verlo en una circunstancia amplia, digo, en un escenario amplio de estos 6 años en que pues no se incrementó la tarifa del transporte urbano y las consecuencias que esto trae. Por un lado, acumulación de aumentos de costos de operación. Estamos hablando nomás si pensáramos ahora en enero, el gasolinazo llevó a un 18% de incremento en los combustibles. Pero si nos vamos a los 6 años, imaginemos todo lo que implicó el aumento de combustible, de llantas, de refacciones. Los trabajadores, por ejemplo, duraron 9 años, 9 largos años sin incremento salarial. Entonces el tema del transporte no podemos verlo así en una circunstancia específica. ¿Cuánto dijo los concesionarios, cuánto el Consejo y cuánto plantea la gobernadora? Yo creo que debe ser analizarse integralmente todo este tema y ver que primero no podemos dejar tanto tiempo por evitar el famoso costo político de actualizar el tema de la tarifa. Tenemos que verlo con mucha responsabilidad, pero también exigir calidad en el servicio, exigir que las llegadas sean oportunas, tengan una frecuencia determinada, y todo esto tiene que ver no solo con el usuario y por cuestiones familiares o de ir a atender necesidades específicas, sino también por el aparato productivo. Necesitamos un servicio de transporte que garantice que el trabajador puede llegar a las empresas, a los centros de trabajo con oportunidad y a tiempo. Entonces, si solo comparáramos, Luis Alberto, Lisette, las tarifas en el norte del país, incluso en toda la República Mexicana, hay tarifas desde los 10, 12, hasta 15 pesos en Querétaro. Aquí en Sonora hay que reconocer que se había logrado un avance importante del gobierno de Bush con la integración del SUBA, pero después en el anterior gobierno de Padres se transformó en Bus Sonora, pero en lugar de avanzar con la integración, se deterioró la integración que se había logrado, sobre todo en Cajeme, que se dividió en 4 grupos, el transporte antes integrado. Entonces en Hermosillo incluso se intentó también, se formaron 2 grupos alternos. Todo esto afectó muchísimo
el avance que se pretendía en la modernización del transporte. En suma, yo creo que el llamado que en caso mío, Luis Alberto, yo había hecho a la gobernadora para que hiciera un esfuerzo presupuestal y se pudiera reducir el impacto tan fuerte de los 11.50, creo que fue atendido y la verdad estamos satisfechos por ese lado, pero también con la expectativa de que se tiene que mejorar la calidad del servicio. Ya habría elementos en este caso para poder lograr que los concesionarios se comprometan y se endeuden, no hagan lo que tengan que hacer, pero que nos garanticen camiones refrigerados en buena calidad y con la cobertura y la frecuencia necesaria. ¿Cómo ves, Lisette? ¿Estás satisfecho? ¿Ese tema atendió el llamado? ¿Justifica, pues, vaya, de alguna manera el apoyo? Hay cosas más de fondo. La ley es muy clara. El artículo 2, fracción 2 de la Ley Orgánica del Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable dice que incidirá directamente en la tarifa establecida y las consideraciones para su actualización periódica los parámetros de calidad que tiene que ver con la prestación del servicio en cuanto a factores de horario, frecuencia de paso y disponibilidad, así como la atención hacia el usuario y factores de seguridad, servicio con aire acondicionado, tipo de unidad y comodidad. Entonces, desde ahí, técnicamente, legalmente, porque así lo debo de expresar, hay una falla del Consejo Técnico al tomar esta decisión. Primero tienen que evaluar las condiciones en los que las unidades están prestando el servicio, haciendo referencia a una nota que salía en un periódico de aquí de la localidad. El 69% de los usuarios dicen que no están conformes con el servicio que se presta. Entonces, primero hay que ser transparentes, que el Consejo Ciudadano nos diga de dónde obtuvo ese análisis técnico para poder decidir la famosa tarifa técnica, pues, ¿no? Y así nosotros, entonces, empezar a analizar el tema. Creo que la respuesta no es el aumento. Creo que tenemos que estar del lado de los ciudadanos. Lo expresé en su momento, si dejó de ser, hay que dejarle las manos y la mente libre al consejo para que puedan tomar decisiones donde se consideren más variables. A lo mejor el tema es ya no tener a los mismos concesionarios, es a otras personas que puedan ofrecer el servicio con la calidad que los sonorenses lo requieren. Entonces, no creo, ¿de dónde van a salir el subsidio? Estamos hablando de un subsidio importante, aproximadamente, y así... ¿Cuánto es? Se está hablando de 15 millones mensuales para poder subsidiar 15 millones de pesos al mes. Estos dos pesos, así es. Entonces, creo yo que son varias cuestiones. ¿De dónde va a salir eso? ¿Qué vamos a descuidar? El área más importante ahorita para el Estado es el tema de seguridad. ¿Vamos a sacar ese dinero de dónde? ¿De qué parte del presupuesto? Esas son preguntas de fondo que tienen que ser contestadas y que tienen que ser analizadas, como te digo, con total libertad del Consejo para tomar la decisión que más beneficia a los usuarios. No podemos pensar en beneficiar a otros ciudadanos que no sean los usuarios. Y difiero yo del diputado Javier Villarreal cuando dice que en el gobierno anterior, y yo sé que ese no es el tema, pero híjola, yo estoy tan cansada de seguir estancados en el pasado, cuando el pasado pues nada más nos debe de servir como una referencia, no como una excusa para no seguir avanzando. Creo que los sonorenses nos merecemos otra cosa, pero bueno, te hablo, en el sexenio pasado fue cuando se consolidó la tarifa gratuita para estudiantes, y donde se estableció por ley el uso del aire acondicionado en las unidades, donde se estableció a propuesta del PRI, del grupo parlamentario del PRI, con el aval de Sictusa, el Consejo Ciudadano. Entonces, creo que no, para el Partido de Acción Nacional y para el grupo parlamentario del PAN, los cuales ponemos en primer lugar al ciudadano, este esfuerzo de la gobernadora no satisface las necesidades de los sonorenses. Javier. Mira, Luis Alberto, Lisette, lo peor que podemos hacer ahorita es caer, Lisette, en una situación de confrontación entre partidos. Yo creo que no es saludable. Yo creo que las medidas, digamos, populistas o de engañar al ciudadano diciéndole ahora sí soy tan buen gobierno que te regalo el transporte,
o te doy determinados beneficios, se hizo con subsidio. Y ese subsidio es el que ahorita Lisset cuestiona. Es decir, tenemos que ser congruentes, pues. Si vamos a hablar de modernización del transporte, tenemos que ver todos los elementos en juego. No hacerlo, pues es irresponsable, pues, o sea, que durar, digamos, 6 años sin incremento de tarifa, pero me voy a referir a los 4 años y fracción del gobierno anterior, sin aumento de tarifa y regalando todo, pues es una farsa. Es decir, por ejemplo, los famosos 600 millones, no le va a gustar a la diputada que se diga, pero pues, es una realidad, nunca aparecieron, y luego aparte el gobernador Paredes dijo que no había dado 600, que había dado 1,000, y los concesionarios lo dicen una y otra vez, que no existen, que nunca les dieron ese dinero, y entonces, pues es un tema que nos llevaría ahorita a una confrontación sin sentido. Por supuesto que nosotros luchamos todos los días porque haya mejores ingresos de los trabajadores y mejor calidad de vida. Y por supuesto que vamos a estar del lado del trabajador, del lado del usuario. Pero estar nada más en el discurso del lado del usuario, pero en términos reales, robarse el dinero público o decir que se aporta un dinero y no aportarlo, pues es peor aún. Yo creo que ahorita, después de todo el debate que se ha dado, se tomaron determinaciones. Espero que el día de hoy el Consejo Ciudadano las formalice y que podamos entonces sí estar en condiciones de exigirle a los concesionarios, pero con mucha disciplina y energía, que cumplan y como lo llegó a plantear de alguna manera la gobernadora, aquel camión que no reúna las características, bueno, pues que no tenga esa tarifa. Y esto implicaría, entiendo yo, alguna medida temporal para que se exija la calidad y frecuencia en el servicio. No puede ser de un día para otro tampoco. Y yo creo que en ese sentido tendríamos que ser pues muy congruentes, muy claros, y buscar realmente resultados en el corto plazo, porque hablar de mediano o largo plazo ya no aguanta. La gente está muy desesperada y esto tiene muchos efectos, o sea, el montón de carros chuecos y el incremento en el tránsito de la ciudad, del tráfico, pues se ha dado precisamente porque no tenemos un transporte de calidad. Yo recuerdo los primeros meses de este año que se anunció incluso un sistema hasta de Wi-Fi, y incluso en tu teléfono celular puedes ver la frecuencia del camión y todo eso. Pero si se dan esos avances y no se generan las condiciones para sustentar la calidad en el servicio, pues entonces todo se convierte en una falacia. Insisto, no creo que deba haber una confrontación entre partidos, porque la verdad, Lisset saldría perdiendo, pero con mucho el Partido de Acción Nacional, que no tiene ni la calidad moral, ni la cara, ni la vergüenza para hablar de honestidad, con el robadero enorme que hubo en el gobierno pasado. Yo creo que las consecuencias están ahorita. No les gusta que volteemos para allá, pero tenemos que ser congruentes y claros. Preferimos darle la vuelta a la página y ver hacia adelante en el tema de transporte urbano. ¿Cómo ves lo que dice? ¿Cómo cierra Javier? Fuerte. Pues, mira, habla de no politizar y el que politiza es él. El tema este es serio, el tema este es de avanzar. Si sacamos cuenta de quién robó más, híjola, difiero totalmente de que a lo mejor el Partido de Acción Nacional saldría perdiendo, pero insisto, no es el tema es avanzar, el tema, tú lo dijiste, Javier, y estoy de acuerdo contigo, y lo hago en un afán, nada de confrontación, de nada más de poner los puntos en las IES. El precio incentiva el menor uso del transporte, hace que el negocio, que poco negocio que dicen tienen los concesionarios, pues todavía se hunda más. Como tú lo comentaste, incrementa el número de carros irregulares, y con eso los problemas que eso traen. Cuando yo hablo de hacer un llamado al Consejo Ciudadano para que tome las correctas decisiones, tomo de ejemplo lo que dice el rector del ITSON y de la universidad.
A lo mejor hay que ser más creativos en el diseño de las rutas, crear rutas especiales para las escuelas, para las universidades, que aminoren los costos de producción del servicio a los concesionarios. Y lo único que yo estoy pidiendo, y esto no tiene nada de política, es vamos viendo hacia adelante, vamos resolviendo al ciudadano el tema del subsidio. Como tú dices, no fue la mejor opción el sexenio pasado, pues sigue siendo no una buena opción. Hagamos los cambios de raíz, Javier. Veamos cuánto es lo que realmente ocupa el concesionario para seguir operando, y si no pueden, pues busquemos quién sí puede, o cambiemos el diseño de transporte de tal manera que el servicio que el ciudadano reciba sea de la calidad. Esa es la postura del PAN. Vemos hacia adelante, vemos que el ciudadano necesita un servicio de calidad, no vemos que con los 2 pesos del subsidio el ciudadano vaya a estar satisfecho en sus necesidades, se hunde más, pero también se hunde el concesionario, porque va a incentivar el que se deje de usar el transporte como una opción para trasladarse de un lugar a otro. Eso hay que verlo y ser muy precisos en que esa es la visión del Partido Acción Nacional. Javier. Pues yo insisto que debemos de pensar al margen de partidos, por el servicio, por elevar la calidad del servicio y poderle brindar al usuario pues un servicio digno, de calidad, oportuno, no en esta ocasión, sino de manera permanente. Y yo coincido en que el Consejo se tiene que poner a trabajar, que se tiene que revisar la conformación de sus integrantes, que lo haga, pero quitarle carga y dosis partidista a este tema y realmente pensar en la viabilidad financiera y en la calidad de manera integral. Creo que es un paso el que se ha dado importante. Ahorita no habría excusas pues de parte de los concesionarios ni del gobierno como para no aplicar de manera estricta y rigurosa la ley. Demos vuelta a la página, no es la confrontación entre partidos, es buscar que el servicio sea eficiente y de calidad. Ahorita hay cómo exigirle ya con estos elementos, una vez aprobado, hay todos los elementos para exigir esta calidad y que todos los ciudadanos, no solo los del Consejo, estemos atentos al avance, y no solo en Hermosillo, Obregón y Navojoa. Yo creo que es el momento en que ya se avance en la integración del transporte en Guaymas, en Nogales, en San Luis Río Colorado, en Agua Prieta, en muchas otras partes, y que realmente no haya sonorenses de primera y de segunda, sino sonorenses que tengan al alcance un servicio digno, de calidad, eficiente, y que contribuya incluso al desarrollo económico y social del Estado. Muy bien, pues para cerrar, Lisset, porque el Consejo, no le van a pedir cuentas a Consejo, a Sectusa, ese dinero dónde se va, nos está costando un Consejo del Transporte, yo les diría a los dos 10.600.000 pesos, le vamos a dar más dinero a Sectusa, por ahí, ¿cuál posición va a ser del Congreso? ¿Van a legislar? ¿Qué van a hacer, Lisset, para cerrar? Por supuesto que necesitamos nosotros, como te digo, que los estudios técnicos en los que se basa el Consejo para tomar las decisiones nos los muestren, sean totalmente transparentes en esta parte. Pero yo quiero regresarme un tantito así para no dejarlo en el aire y entender, los concesionarios ya no cumplieron, las condiciones de los subsidios dados en el anterior sexenio fueron condicionados bajo la promesa de un mejor servicio, de un servicio de calidad, y ya no pasó. ¿Qué les hace pensar que ahora con este nuevo apoyo sí va a pasar? La ley, por eso estamos tan amolados, y discúlpame por la palabra, la ley se cumple. La ley primero dice, verifica las condiciones de calidad del transporte para poder entonces tratar de modificar la tarifa. Por ley, la tarifa se tiene que revisar al menos cada 2 años y proponer un ajuste anual. La ley se cumple primero, primero se apoya, como ya se ha venido apoyando históricamente a los concesionarios, y luego se espera algo que ya la historia nos dijo que ya no va a pasar. Que la historia nos sirva para eso, no para confrontaciones ni para señalamientos absurdos. Que en la historia nos sirva para ver qué ya se hizo y qué no funcionó. El subsidio a los concesionarios del transporte en Sonora no funciona a priori. Primero, que mejoren el servicio, que le prestan a los sonorenses el servicio que nos merecemos,
y luego entonces que piensen en una modificación de la tarifa. Y el Consejo Ciudadano que sea transparente, que analice más variables. Sí, es cierto. Veía yo en las notas periodísticas que son 10 millones de pesos los que al año se les destinan a ese consejo. Bueno, que hagan lo necesario con ese dinero para que puedan obtener toda la información necesaria para hacer un análisis realmente a favor de los usuarios del transporte. Javier, para cerrar, ¿cómo ves? Mira, yo creo que tenemos que partir de la realidad de todo este debate que se ha hecho entre el Consejo, concesionarios y gobierno, y finalmente partir de aquí para hacer exigible esa calidad que todos esperamos y demandamos. Yo creo que es el camino. Hay mucho que hacer en el tema de transporte. Yo creo que no debemos de quedarnos solo en esto. Yo lo mencionaba hace un momento, tenemos que pensar en todo el Estado, y creo que ya con esto habría los elementos para poder exigir lo demás. Si volvemos a ese absurdo discusión de que no, primero que den calidad y luego revisamos tarifa, oye, después de 6 años en no incrementar la tarifa, es totalmente absurdo pensar que le vas a exigir a alguien mejor calidad. Ahorita ya se hizo este ajuste, ahora ya tenemos elementos para exigir la mayor calidad en el servicio, y creo que tenemos que partir de aquí para avanzar en muchos otros órdenes de transporte urbano y de otros rubros en el estado de Sonora. Entonces yo diría, vamos viendo hacia adelante, unidos como sonorenses, sin distinción de partidos políticos. Bien, Lisette, muy bien. Unidos como sonorenses, Javier, tenemos que hacer cumplir la ley. Unidos como sonorenses debemos de darles opciones que realmente ayuden a los ciudadanos. Unidos como sonorenses hay que proteger primero al ciudadano, no a los concesionarios. Con eso yo me quedaría. La ley está para cumplirse, punto. Y nosotros somos los principales encargados de promover eso, pues si nosotros las hacemos, ¿cómo podemos estar hablando que primero lo segundo y luego lo primero? Primero es lo primero, cumplir la ley, y segundo es todo lo demás. Muy bien. Javier. Sí, que para ti es difícil, Luis Alberto, porque a ver quién cierra, quién dice, quién no. Mira, la verdad es que cumplir la ley, Lisette, si algo hicieron en el gobierno, entonces fue atropellar la ley. Concretamente en el FEMOT, se creó el FEMOT, dijo el gobierno, yo les voy a enseñar a ustedes cómo se administra una ruta. Los concesionarios no les entregaron, les arrebataron a los concesionarios de Hermosillo la mejor ruta de Hermosillo. Utilizaron recursos públicos en eso, hicieron el peor ejercicio y fue un verdadero fracaso. Es decir, se atropella la ley y luego se habla de que se cumpla la ley. Se habla del ciudadano y se le roba al ciudadano. Yo creo que ya tenemos, Lisette, de veras dejar de lado todo eso, ver de aquí para adelante que realmente todos cumplan en este escenario, y yo creo que si lo hacemos realmente al margen de partidos políticos vamos a lograr un servicio urbano de calidad en Sonora. Bien, por derecho de réplica ya la cerramos. No, pues si quieres le seguimos. No, Javier, mira, voy a retomar tus primeras palabras. Te invito a no politizar. Te invito a que, como lo he mencionado reiteradamente en esta entrevista, dejemos al pasado solo como referencia. Si yo hago alusión a que ya hicimos lo que ustedes están haciendo ahorita, es más, si no voy a hablar de ustedes porque vamos a hablar de Sonora. Si lo que ya se está haciendo en este momento ya se hizo en el pasado y no funcionó, yo te lo digo, Javier, en los mejores términos. No funciona. Entonces ya no politizo más. Yo sí ya no politizo esto. Yo sí nada más pido al Consejo Ciudadano, no está tampoco ya decidido, es una sugerencia de la gobernadora, todavía falta el análisis del Consejo que hoy se estará sesionando según lo vi. No está publicado en el boletín, no deben de estar cobrando todavía ningún tipo de aumento. Y yo sí hago un llamado serio a que esto se quede en la cancha de los que saben, que se quede en la cancha de los que atienden a estudios serios para poder determinar la mejor
solución para los ciudadanos, que en el Partido de Acción Nacional, lo reiteramos, no es el aumento ni de un peso en el tema del servicio de transporte. Muy bien. Yo espero que el día de hoy el Consejo analice todo este escenario y tome una resolución responsable, al margen de intereses políticos, y pueda garantizarnos al Estado de Sonora un servicio digno y de calidad en el transporte urbano. Bien, gracias a los dos. Interesante entonces ver y veremos qué va a pasar con el Consejo Ciudadano del Transporte, porque insisto, a nosotros sí nos hace mucho ruido que tenga presupuesto millonario y que el Congreso pues no lo hayan aprobado, no le haya rendido cuenta a Lisette, a Javier, a los dos les pregunto, es decir, parejo de que pues no hay una rendición de cuentas bueno, sí, no sabemos los estudios que hace, se le paga muchos sueldos y es el único a nivel nacional, por lo menos de lo consultamos, que tiene sueldo. A ver si el Congreso, no sé si se va a llevar la tarea al pendiente. Lisette, Javier, ¿qué dicen de eso, del dinero del Consejo? Además que el Congreso tiene que ser el ISAF y en su caso la Contraloría, o sea, el Congreso como tal, pues, tendríamos que recibir los informes de ellos, si estoy de acuerdo con Lisette. O sea, vamos a ver cuál es el ejercicio que han hecho de ese presupuesto, pero una vez que intervengan esas instancias, ¿no? Pregunta al auditorio, ¿se han subido a los camiones los diputados? ¿Tú te has subido? Yo siempre fui usuaria del servicio. Supuesto que sí. Sí, claro. A los dos. Sí. Hace poquito, a ver, ¿cuándo fue la última vez que se Yo subieron? creo que Lisette y yo te diríamos mentiras si te decimos que ahorita lo estamos usando, pero yo he usado en diferentes etapas de mi vida, por supuesto. ¿Cuánto fue la última vez, diputado, que te subiste? Yo te diría de manera normal, así, toda mi etapa universitaria y todavía años después, o sea, y además cuando se me ha fregado el carro, pues por supuesto, durante muchos años lo he usado. Sin embargo, ahorita, tanto Lisette como yo te metiríamos y te dijéramos que un diputado ahorita tiene que usar el transporte urbano, nadie te lo va a creer. ¿Tú, Lisette, cuándo fue? A mí me tocó, yo totalmente de acuerdo con Javier, yo creo que la vez que lo usé diariamente fue cuando trabajaba en una maquiladora, que tenía que irme todos los días en camión, pero la última vez que yo me subí a un camión fue el sexenio pasado, precisamente para valorar el servicio que se prestaba, porque yo trabajé un rato en la Secretaría Técnica, y parte de mis obligaciones era verificar el tema del transporte. Muy bien, en tu etapa de Y la gobernadora se acaba de subir la semana pasada también, ¿no? Muy bien, gracias Javier, sí, ya lo documentamos aquí. Gracias a los dos por este ejercicio, como siempre. Buenos días. Un abrazo, hasta luego, Lisette. Gracias, Javier, adiós.